Hola, me llamo Jordán y mi ciudad es Nueva York. Disfrutar. Hola, me llamo Bobby. Soy de Memphis, Tennessee. Hola, me llamo Braden Burke y soy de Westchester, un pueblo un poco al norte de la ciudad de Nueva York. Nueva York es un lugar especial en el mundo y una gran parte es la comida. Nueva York tiene la mejor comida y hace de la ciudad lo que es. Hay una amplia gama de alimentos, desde muy caros y sofisticados hasta baratos y rápidos. Pero la comida es el corazón de la ciudad. Uno de mis lugares favoritos para comer es en Chinatown. Esta es la comida china auténtica que puedo comer cerca de mi casa. Es fantástico. Nueva York tiene más restaurantes que Memphis y Westchester, y la comida en la ciudad es más famosa de otros lugares, pero la comida en general es más cara que otros lugares. La ciudad de Memphis tiene mucha buena comida. Memphis es famoso por su barbacoa. Hay muchos tipos de barbacoa como pollo, cerdo y ternera. Cada uno tiene un sabor muy diferente, pero todos son muy buenos. Hay muchos buenos restaurantes para barbacoas en la ciudad de Memphis, pero el más famoso es The Rendezvous. La gente viaja por muchas horas solamente para comer allí para una comida. Hay otros tipos de comida en Memphis, especialmente comida italiana. El restaurante Pete Sam's es probablemente mi favorito. Tienen excelentes espaguetis y pizzas. En conclusión, la comida en Memphis es muy buena. Una gran parte de mi ciudad es la comida. Los restaurantes en Westchester son muy buenos y hay muchas opciones diferentes. Mi restaurante favorito y más popular es el Deli de Cameron porque los sándwiches son increíbles. Pero mi ciudad tiene la menor cantidad de restaurantes en comparación con las otras ciudades. Nueva York tiene un clima hermoso durante todo el año. La primavera, el verano, el otoño y el invierno tiene colores estupendos y hacen que la ciudad sea especial. El verano hace mucho calor y los inviernos nevados son muchos fríos. La ciudad de Nueva York tiene un clima similar de Westchester. Solo unos pocos miles separan a las dos. Pero la clima de Memphis tiene poco diferentes. El invierno no recibe tanta nieve y el verano es mucho más caluroso. El clima en Memphis es muy interesante. Hace mucho frío en el invierno y mucho calor en el verano. Durante el invierno hay varias semanas de temperaturas de congelación y durante el verano hace demasiado calor para permanecer afuera. El clima en Memphis es muy agradable porque casi siempre hace sol. El clima en Memphis es mejor que el de Nueva York porque llueve mucho en Nueva York. Me encanta el clima en Westchester porque tiene las 4 estaciones. En el invierno hay mucha nieve y hace mucho frío. En el verano el sol está presente y la gente va al lago. Westchester tiene un clima similar al de Nueva York, pero el invierno en Westchester es más frío que Memphis. Porque la ciudad está tan ocupada todo el tiempo.
El transporte es muy importante. Hoy, muchas maneras de moverse. El famoso taxi amarillo es una buena opción. Hoy, Uber tiene una gran parte en la ciudad junto con las bicicletas, pedicabs y caballos. La ciudad tiene más personas que calcular otra parte del país, por lo que hay más formas de transportarte. El transporte en Memphis es muy malo, porque la mayoría de la gente tiene su propio coche. Algunas personas usan Uber para viajar, pero eso es muy inconveniente. El transporte en Memphis es mucho peor que Nueva York porque Memphis no tiene el metro. Porque Memphis tiene un sistema de carreteras muy bueno, no hay el necesita para un tren. En Westchester hay menos formas de transporte que en Memphis y Nueva York. Un coche y una bicicleta son las dos formas de transporte. No hay autobuses y a veces uno Uber, pero es muy poco confiable. El transporte público no existe, especialmente en comparación con las otras ciudades. En la mejor ciudad del mundo hay muchas actividades que debes visitar. Times Square es muy loco. El Parque Central es muy bonita. Una Mundo Plaza es la mejor. Madison Square Garden para mirar los deportes y los museos de arte. Porque hay más personas en la ciudad, hay más cosas que hacer para mantener a las personas y los turistas activos. Hay muchas actividades en la ciudad de Memphis, como parques, bars, música y deportes. Memphis es famosa por la música, blues y el rock and roll. Hay muchos equipos deportivos en Memphis, como los Grizzlies de Memphis y los Tigres. La calle de Bill es un lugar muy divertido para ir porque hay música en vivo y excelente comida y bares. Las grandes ciudades como Memphis y Nueva York tienen más cosas que hacer. Podemos patinar sobre hielo, ir al cine, ir a un club de comedia, pescar, nadar, conducir carros y más. La ciudad está llena de gente. Hay 8.623 millones de personas viviendo en la ciudad. Hay mucho que hacer, ver y lugares para trabajar que atraen a todas las personas. La ciudad es el lugar más concurrido de América. Hay tanta gente aquí. Hay 700,000 personas en Memphis y 60% son negros y el 40% son blancos. La mayoría de la gente habla inglés, pero algunas personas hablan español. La ciudad de Memphis no es tan diversa como la ciudad de Nueva York, porque hay muchas razas diferentes de personas en Nueva York y no hay muchas en Memphis. El área de Westchester es 500 millas cuadras y la población es cerca de 1,000,000 personas. Comparada con las ciudades urbanas de Memphis y Nueva York, mi pueblo es muy suburbano. Además, Westchester tiene la mayor cantidad de naturaleza y árboles.